Estamos iniciando esta mesa de trabajo. Les saludo, Gonzalo Rosero, como ustedes saben, no nos va a acompañar en estos días, así es que en nombre de él les saludamos y les damos la bienvenida. Están en nuestros estudios, como Verónica lo había anunciado ya, el señor doctor Gustavo Ich y el licenciado Marlon Puertas, colega periodista, uno de los fundadores de Focus, pero que además mantiene un espacio también en Democracia TV. Y esperemos que llegue también la doctora Solanda Goyes. Solanda le vamos a esperar también, pero mientras la esperamos vamos a conversar el tema un poco. ¿Se podrá probar que hay un fraude electoral? ¿Se puede hablar de fraude o lo que debemos hacer es hablar de impugnar actas que tengan inconsistencias, recontar los votos, en definitiva aplicar la ley? ¿En qué estado ustedes encuentran que estamos a las finales de esta segunda vuelta del proceso electoral? Bienvenido, doctor Ish, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un saludo a la audiencia de Radio Democracia. Estamos en un momento complejo en el sentido, además, de que se nota una situación entre la ciudadanía que quisiera tener lo más rápido posible respuestas a las demandas y a las inquietudes sobre las denuncias del supuesto fraude que se habría cometido, que tal como se mira en las redes sociales, tal como ha sido expuesta por algunos líderes, sobre todo líderes de la oposición, va más allá de inconsistencias eventualmente establecidas en algunas de las actas. Pero claro, todo esto tiene que probarse. Yo había señalado, y lo quisiera recordar acá, que la configuración del fraude no es un tema que se maneje de un día a otro, que se prepare con poquísima antelación. El fraude no es solo el resultado. Así es, es un proceso, es un proceso. Aquí, entre otras cosas, estamos en medio de un contexto en el que durante 10 años hemos vivido en una situación democráticamente muy endeble, con todas las instituciones tomadas o cooptadas por el Estado. El Estado ha sido el principal candidato en las elecciones, no solamente en esta, sino en las anteriores. Ha tenido una participación absolutamente abierta y fuera de toda posibilidad de control, precisamente porque las instituciones de control electoral, de fiscalización, han sido cooptadas previamente, y eso es actuar con ventaja frente a cualquier posibilidad de que la oposición ahí sí hay pasos que uno podría decir, deja la sospecha de que esto ha sido un fraude. El tema es que eso puede ser cuestionado, pero si no está configurado legalmente como una situación absolutamente clara de fraude, da para evidentemente un cuestionamiento de tipo político, incluso jurídico, ético, por cierto, pero si no está legalmente configurado como esa circunstancia, hablar de eso, es difícil. Pero se sale de ese contexto, se vienen las elecciones de primera y segunda vuelta, y lo que tenemos es una cadena de sucesos que lo menos que hacen es ponernos a todos los ciudadanos, o a la mayoría de ciudadanos, en una condición de sospechar de que lo que ocurrió no estuvo absolutamente ligado a las mejores prácticas democráticas, por no expresarlo en otros términos. Y finalmente sí se violan legalmente algunos espacios. Por ejemplo, el artículo 141 del Código de la Democracia, que señala claramente que no se pueden, antes del escrutinio oficial, que debería ocurrir nunca antes de los 3 días después de las elecciones, claro, y tampoco después del 7. Exactamente, oficializar los resultados. Entonces no es que aquí se ha trabajado en tiempo récord, como dice el presidente del Consejo Nacional Electoral, y somos un ejemplo para el mundo. Por favor, eso es una cosa que no tiene ningún asidero, es una falta de respeto a la inteligencia política de los ecuatorianos, y no se diga a nivel internacional también. No se cumple siquiera esa norma. De manera que lo que hay que esperar es que, como dijo el alcalde Nebot, el alcalde de Guayaquil, efectivamente creo tenga la capacidad de probar que más allá de alguna que otra inconsistencia, efectivamente se configuró aquí una figura de fraude, y que estas impugnaciones sean tratadas legalmente, jurídicamente, de una manera adecuada. Lo que además se complementa desde la perspectiva de la oposición con
activación de la movilización ciudadana. ¿Cuáles serán los límites en todo el país? ¿No? ¿Cuáles serán los límites de esta movilización? ¿Hasta dónde podrá conducir esto? Es extender las elecciones a lo que habíamos en algún momento señalado en un artículo que escribimos, el inicio de la tercera vuelta. Estas elecciones no se acabaron el 2 de abril. Vamos a tener que fijar sí, otra señor, fecha. porque además viene para cualquiera de los dos binomios que llegue al poder, si se mantiene el binomio de Lasso-Glass, que parece que es lo más probable, vamos a tener una época muy complicada en lo político, en lo económico, en lo social, que solamente tendrá posibilidades de resolverse si es que cualquiera de ellos logra establecer puentes y tener posibilidades de diálogo con la oposición en la Asamblea y fuera de ella. Al saludar nuevamente al licenciado Marlon Puertas, Marlon, ¿se puede configurar todo esto que además Gustavo nos ha analizado y nos ha abierto unas puertas, varias, para ver por dónde puede encontrar una válvula de salida la sociedad ecuatoriana? Algunos dicen estamos en pie de lucha, ¿no? Y otros también están en pie de lucha para defender lo que dicen que han ganado en las urnas. ¿Es irreversible esto, como dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral? Bienvenido nuevamente, buenos días. Buenos días, Francisco, un saludo a Gustavo y un saludo a toda la audiencia de Democracia. Al gobierno le interesa que la gente asuma que ya los hechos están consumados. Y obviamente la declaración de ayer del presidente del Consejo Nacional Electoral fue en ese sentido. Como autoridad máxima de este proceso, prácticamente lo que hizo fue una proclamación de los resultados. Obviamente, como bien ha dicho Gustavo, violando un artículo, el 141 mencionó, del Código de la Democracia, que da los tiempos legales para este tipo de actos. Pero que él mismo además dijo que que tenía la apertura de las impugnaciones. Sí, también, exactamente, esa es la contradicción del señor Pozo, de que por un lado dice que es irreversible y sabiendo que la diferencia no es amplia, más bien es corta, dice, bueno, abramos las impugnaciones, pero no va a pasar nada. Eso es prácticamente lo que dijo. O sea, ¿se podría configurar ahí un prevaricato, como dicen los abogados? Le escuché anoche eso a Andrés Páez en su discurso que dio aquí en la avenida 6 de diciembre frente al CNE, diciendo que hoy iba a poner una denuncia penal, obviamente, en contra del presidente del CNE porque ha configurado el delito de prevaricato. Bueno, eso habría que analizarlo, ¿no? Habría que analizarlo jurídicamente. Él dice que sí porque anticipó criterio siendo el juez máximo de un proceso de impugnación que todavía ni siquiera se ha dado, todavía no comienza. Va a ser muy difícil realmente, yo lo veo bastante complicado, porque a medida que pasa el tiempo, en realidad sí hay gente que va asumiendo las cosas. Ya dicen, bueno, ya ganó Lenin, ya. Vamos, y obviamente estructura el gobierno, denos las primeras pistas. Exactamente, claro. Vienen las felicitaciones de los presidentes de otros países, viene el pronunciamiento del secretario de la OEA, que obviamente era el organismo que la propia oposición quería que intervenga en este proceso y además electoral. Lo visitó, ¿no? Exactamente. Pero frente a un candidato que dice no acepto porque yo gané. ¿Esto que estamos rompiendo unos límites democráticos o tiene todo el derecho de plantear? Yo creo que Lasso tiene el derecho de reclamar, tiene el derecho de plantear impugnaciones. Y la ciudadanía que votó. Y obviamente los que votaron por Guillermo Lasso tienen el derecho de dudar. Y dudar sobre todo por todo lo que se anticipó en todo este tiempo. O sea, esto no es, bien dijo Gustavo, cosa de un día. El fraude, el abuso del Estado en esta campaña viene de meses, o sea, viene de años. Y particularmente en esta campaña comenzó en la primera vuelta y se acentuó en la segunda de una manera descarada en la que el Consejo Electoral no dijo una sola palabra. Entonces, esa es la sensación que da. Viene el día domingo, ocurren cosas raras, como por ejemplo que se caiga la página web del CNE en el momento clave en el que la gente quería saber quién iba adelante. No sabíamos. 5 de la tarde, 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, 7 de la noche, y no había información de quién iba adelante en el conteo. De pronto viene la página web, se recupera y aparece ya el 90%.
el 90% prácticamente de los votos, diciendo que ya prácticamente la diferencia era insalvable. Irreversible también. Desde ese momento, Marlon, pero además ahí se incluye un elemento adicional. Ya habían dado a conocer el Exipol los canales incautados, el canal del gobierno, frente al otro. Pero asoma también la Politécnica Nacional, algo que no estuvo en la primera vuelta. Yo quisiera que la Politécnica Nacional, como institución académica que es y seria, que tiene su prestigio en el país, haga un pronunciamiento. Sí, ¿no? Haga un pronunciamiento. Yo creo que es muy, muy necesario y muy importante que la Politécnica salga a despejar también las dudas que se han creado alrededor de ese famoso exit poll que han hecho. Primero, si en realidad... Es un conteo, si existió. Primero, si lo hizo la universidad como tal. Yeah. Porque ahora están diciendo que es un funcionario. Es una empresa pública que tiene ahí y que además tiene unas cercanías distintas a la que sería la propia Politécnica. Entonces, primero, que si la universidad como tal estuvo involucrada o es alguien o alguna empresa vinculada que no es precisamente la Politécnica. Segundo, los detalles técnicos. Ayer estaba leyendo que una muestra de 1.200 casos, que es que sería lo que han hecho. Así es. O han usado. No da pues la certeza o la estadística del margen de error que ellos dicen que tuvo. Porque es muy poco. Pero 1.200. Pero además es coincidente casi total con el Consejo Nacional Electoral. Sí, y se veía casi como que un programa elaborado, ¿no? Como que en el programa que elaboró el CNE para el show que monta en el Hotel Marriott, que ya parece medio, no sé, cinematográfico, parece entrega de los Oscars y eso. Un poco más fue en la primera vuelta, un poco menos en la segunda. Pero en el programa que ya de la agenda, parecía como que en el punto 1... palabras de la anfitriona, una señorita muy guapa que siempre presenta, luego vienen las palabras del doctor Pozo, luego vienen los resultados del exit poll y en el cuarto punto ya vienen los resultados reales. Entonces como que todo estaba ya esquematizado, ¿no? Ordenadito ahí para que la gente se vaya convenciendo de las cosas. ¿Se ve demasiado estructurado como para ser cierto? Bueno, o es cierto, pero bien estructurado. Puede ser cierto, pero bien estructurado. Ahora, sí es importante que de aquí en adelante lo que ocurra depende de la movilización en las calles. Sí. Anoche, y lo digo, en Guayaquil. Yo soy de Guayaquil, ¿sí? Anoche me sorprendió. ¿Ah, sí? Me sorprendió una manifestación nocturna de las que, al menos que yo recuerdo, no se ha dado en años. Años. O sea, en Guayaquil el puente, no sale así nomás. El puente de la Unidad Nacional. Así es, se bloqueó el puente de la Unidad Nacional, cosa que tampoco veía hace años. Me parece una acción fuerte de protesta, fuerte, que sorprendió porque no es que estaba organizada. Guayaquil más bien parecía que estaba, sí, ¿no? Parecía que en Guayaquil, al menos el día lunes, la sensación era también ya para los que votaron por Lazo de decepción, casi de resignación, diría yo, el día lunes. Pero sorprendió lo de anoche, sorprendió porque fue una acción masiva también, vi mucha gente, una acción fuerte de protesta. Además es una acción en la que no ha participado, por ejemplo, el alcalde Nebot. Y eso también quiero resaltar porque Nebot más bien se ha mantenido al margen, pidiendo primero que se presenten las pruebas del fraude. Entonces, en Guayaquil, que se movilicen así masivamente, que bloqueen avenidas. Por iniciativa propia casi. Por iniciativa propia podría decir, sí. Porque Lazo no es una figura política en Guayaquil. Pero además no había convocado, ¿no? Acostumbrado a este tipo de acciones, de manifestaciones. Para pedirles justo las reacciones, analizar las reacciones de los líderes políticos, el abogado Jaime Nebot, esto fue lo que dijo. Guillermo Lazo, Andrés Páez, el señor Monge, deben, porque la ley así lo indica y porque la ética y el respeto al pueblo así lo señala, presentar las pruebas del fraude. Y eso es muy sencillo, Steffi y televidentes, muy sencillo. El resultado de una mesa se resume en un acta de votación. Un acta se la dan al partido X, en este caso a Creo. Otra acta al partido Y, en este caso Alianza País. El resto de las actas va al Consejo Electoral. En el actual momento, ya no hablemos de exit polls ni de conteos rápidos, eso no tiene nada que ver. Hay publicada en la página del Consejo Nacional Electoral los resultados de la votación al 99,61% hasta hace 5 minutos.
con una diferencia, según esos datos del Consejo Nacional Electoral, a favor de Lenín Moreno, de 230.000 votos en números redondos. ¿Qué hay que demostrar para probar un fraude? Que esa diferencia no existe, que más de la mitad de esa diferencia pertenece en este caso al candidato Lasso, que entonces sería el ganador. ¿Y eso cómo se demuestra? También muy sencillo. El señor Monge, aquí en este canal, afirmó algo que es correcto y lo felicito por ese éxito en el control electoral, que tiene todas las actas, es decir, 41.042 actas correspondientes a 41.042 mesas del país. Él tiene que mostrar las actas pertinentes que implican que existen diferencias fraudulentas entre esas actas que él tiene y las que el Tribunal Electoral o el Consejo Nacional Electoral muestra en su data. Y al mostrar la diferencia, se muestra el fraude y entonces la marcha y la indignación popular. Pero tienen que mostrar el fraude. Y tienen que ir al Consejo Nacional Electoral y presentar la impugnación de esas actas. Gustavo, ese es digamos un pedido, vamos por la legalidad. ¿Esto es estrictamente legal o también hay un índice, digamos, político? Como por ejemplo, digamos, si todo esto se presenta y el Tribunal o el Consejo Nacional Electoral comienza a decir, bueno, pero no se ha hecho en la provincia, bueno, pero esto no consta aquí, pero esta comparación de las actas de lo que está subido en el tribunal no son iguales a las que usted, pero no hay una impugnación, o sea, cualquier cosa. Y dicen, no están sustentadas jurídicamente los temas, y entonces no hay reconteo ni revisión. ¿Es posible esto? Y líderes como Jaime Nebot, que nos recordaba Marlon, han estado pidiendo que se cumpla la ley. ¿Es solamente legal? Es legal y es político. Evidentemente, todo lo que ha venido ocurriendo durante este periodo en relación a las elecciones es un proceso político, pero un proceso político para que sea recibido adecuadamente por la ciudadanía, sea aceptado, sea asumido, debe no solamente ser legal, sino también ser legítimo. Yeah. Creo que es la legitimidad lo que está sumamente en entredicho en todo este proceso, antes, durante y ahora en los días posteriores al 2 de abril. Y sí, el abogado Nebot tiene toda la razón, porque es sumamente serio convocar a la ciudadanía a una movilización para defender su legítimo derecho a que sus votos sean respetados, pero hay que considerar que en un país partido por la mitad, el otro sector de la ciudadanía que también votó y que votó a favor de la continuidad del proyecto de la mal llamada Revolución Ciudadana, pueden esgrimir los mismos argumentos para defender lo hecho por ellos. Bueno, y de hecho han salido en marchas a defender ahí en Quito por lo menos. Exactamente, ¿no? Entonces estamos frente a la continuidad de una eventualidad política lamentable. De absoluta inestabilidad, de absoluta incertidumbre, donde se pierde la legitimidad del proceso, porque si así se hubiera ganado con el 0,2% de los votos, pero por favor, que sea legítimo, que no queden, sea un voto que no queden dudas, claro, porque eso habría sido el paso inicial, primero para legitimar la presidencia del licenciado Moreno. Sí, lo dije bien, espero que no me llamen la atención, sí, la presidencia del presidente electo. Proclamado será. Vamos a ver, sí. ya le vamos a plantear a la doctora Solanda Goyes a ver que no nos claro. Luego tener algún inconveniente. Para ayudarle a él mismo a ejercer sus obligaciones como presidente electo, para que la oposición pueda entender que a partir de ese momento se establece una ruptura entre ese estilo atrabiliario, abusivo, irresponsable con el que el presidente saliente economista Correa ha venido manejando la política ecuatoriana durante esta década, respaldado por una mayoría en la asamblea y por toda la institucionalidad cooptada, para que los ecuatorianos volvamos a reencontrarnos. Uno de los temas de campaña que fue tocado por muchos candidatos, y creo que con seriedad, porque efectivamente eso es lo que sentíamos los ecuatorianos, es que después de esta década nos dividieron,
No solamente a los políticos, no solamente a los técnicos, a los intelectuales, no. Dividieron el país, dividieron la familia. La misma familia del presidente saliente entró en conflicto pues con él. Estas muestras, insisto, así hubieran sido del 0,2%, de decirnos a los ecuatorianos, de evidenciar que el proceso fue legal, fue transparente, si fuera de una cancha inclinada, habrían permitido que todo esto se supere y enfrentar lo que se nos viene, a decir de los expertos económicos, de una manera mejor, más consolidadas, a través de reencontrarnos un poco los ecuatorianos, y no en medio de un escenario de absoluta conflictividad, como el que lamentablemente parece que ya nos hemos acostumbrado a tolerar, lo que usted señalaba, y lo que señalaba Marlon también. Sí, puede haber habido fraude, pero yo necesito trabajar. Yo ya he visto mensajes en las redes, gente que se queja porque no puede movilizarse a sus trabajos. Pero también rótulos que dicen, discúlpame que te moleste en el tráfico, pero te veo indolente frente al país. Exactamente, seguimos en esa situación de enfrentándonos fuertemente de una manera casi irreconciliable. De manera que, insisto, si es que la oposición y fundamentalmente el señor Lasso puede demostrar que las inconsistencias son más que inconsistencias, sino que son evidencias de un proceso fraudulento, debe hacerlo, porque eso es lo responsable, eso es lo que va a permitir canalizar fuera de lo político legalmente, exacto, la oposición, el pedido de que se recuenten los votos y legitimar todo este proceso. Debería ocurrir así. Yo tengo serias dudas de que esto llegue a ocurrir. Yo creo que aquí va a haber una quema de tiempo, la aceleración y la legitimación de ciertos procesos, claro que sí, incluso internacionalmente los movimientos que tendrán que darse alrededor de eso, y no veo un liderazgo nacional capaz de estructurar legítimamente una protesta ciudadana que vaya a defender exactamente lo que se está pidiendo, la legitimidad de todo el proceso. Le saludamos a la doctora Solanda Goyes. De inmediato le vamos a hacer escuchar, pero antes yo quisiera pedirle a Marlon una aproximación a esto. ¿Los líderes políticos están todavía expectantes o están poniendo un poco así como primero demuéstrame qué hay para ver si le ayudo, o deberían tener una posición mucho más firme? Bueno, los líderes de oposición que apoyaron a Guillermo Lasso ayer se pronunciaron y pidieron que se haga el reconteo que está exigiendo el movimiento, creo. Y el caso de Nebot es especial y lo voy a explicar, porque yo creo que Nebot tiene ahí un sentimiento encontrado. Muy íntimo. Es un tema casi personal. Es un tema casi personal. Entonces, en la campaña nosotros le escuchamos decir, yo voy a votar por Lasso y voy a pedir que voten por Lasso, pero con un desgano, con unas pocas... Como los que decían, sí es Lasso, pero no me gusta eso, y ponían 20 cosas en contra de Lasso. Entonces, así es. No me ayude, compadre, dice. Sí, y lo mismo Cintia Viteri, que siempre va ahí siguiendo los pasos de Nebot. Entonces, dijeron votemos por Lasso, pero tampoco es que sudaron mucho, ¿no? O sea, no es que se tomaron la fotito alzando los brazos juntos y diciendo, o subiéndose a un carro. Que en Pichincha sí pasó, con varios líderes incluso de ese partido. Bueno, Mauricio Rodas terminó en la tarima, en el cierre de campaña, en la tarima de Guillermo Lasso, ¿no? Y Lourdes Tibán se tomó la fotito con Guillermo Lasso. Mary Zamora. Mary Zamora. Entonces, líderes que realmente son de extrema izquierda, que no se pensaba que en algún momento iban a estar junto a Lasso. Nebot no. Entonces, Nebot sigue la misma línea de la campaña en este momento. Eso es lo que creo yo. Claro, él está diciendo, él está dando un argumento muy razonable. Es verdad, yo también creo que tiene razón en el sentido de que Lasso tiene la obligación de presentar las pruebas. O sea, no solo puede salir a decir, fraude, me robaron, esto, no reconozco los resultados, sino esas declaraciones, acompañarlas de los documentos. Y es algo que yo sí también estoy de acuerdo. No debería ser tan complicado demostrar, porque están las actas originales del conteo de votos de cada mesa. Yo me pregunto, y pregunto sobre todo a los jóvenes que están muy al tanto de la tecnología, ¿qué tan difícil hubiese sido, que esas actas sean subidas en línea
a la web, al internet, para que todo el mundo tenga acceso a las actas. Estamos hablando de 40.000 actas. Sí. Estamos hablando de que los observadores del movimiento Creo, del movimiento País, podían ir con un celular, con internet, y subir al instante al internet las actas. Que no se les caiga la página a ellos. Y obviamente abrir una página con el soporte necesario para que después no digan, es que nos visitaron muchos y se nos cayó. No. Una página bien montada, con todo lo necesario, para que nosotros, los ciudadanos, tengamos acceso casi simultáneamente, en vivo, a los resultados. E ir haciendo incluso nuestras cuentas, claro, dependiendo de cada foto que vayan mandando los delegados. No sé qué tan difícil hubiese sido eso. Bueno, el costo sí no es difícil, ya les vamos a... Pero antes de nuevamente la bienvenida a la doctora Zalanda Goyes, yo quisiera que nuevamente escuchemos, no nuevamente, sino lo que dijo el doctor Juan Pablo Pozo, presidente del Tribunal Electoral, del Consejo Nacional Electoral. Del total del escrutinio, podemos informar al país los resultados oficiales irreversibles de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta electoral. En primer lugar, el binomio del movimiento Alianza País, integrado por Lenin Moreno y Jorge Glass, con 5.057.149 votos, correspondientes al 51,16%, frente al binomio de la Alianza Suma Creo, integrado por Guillermo Lasso y Andrés Páez, con 4.827.753 votos, correspondientes al 48,84%. En todas las juntas provinciales electorales y en la Junta Especial del Exterior se realizaron audiencias públicas de escrutinio con presencia de los delegados de las dos organizaciones políticas. El Ecuador se ha pronunciado libremente en las urnas y es nuestro deber ético respetar su voz y su voto. Felicitamos al pueblo ecuatoriano que ha elegido legal y legítimamente a su presidente y vicepresidente. Bueno, estas son las declaraciones oficiales e irreversibles del señor presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctora Zalanda Goyes, bienvenida nuevamente. ¿Cómo podemos entender esta declaración? Ya Gustavo Illich y Marlon Puertas nos han hecho un análisis, pero hagamos uno jurídico. Bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias la invitación y buenos días a todos quienes nos escuchan. Bueno, las declaraciones de Juan Pablo Pozo están al margen de la ley. Y yo creo que este tema que nos pone ahora a discutir tenemos que hablarlo como en dos niveles, ¿no? El uno, la serie de irregularidades y de ilegalidades que se han cometido a lo largo del proceso electoral que hacen que la población crea que existe fraude y donde hay suficientes razones ya solamente por esa serie de hechos. Me refiero, por ejemplo, ni siquiera voy a hablar de la etapa preelectoral en donde no se dijo nada sobre el uso y abuso de recursos públicos, en donde incluso existe norma legal que le faculta al CNE y al contencioso electoral hasta a destituir a los funcionarios que malusan los recursos públicos, y no se dijo nada, y eso ya pudo haber inclinado la balanza para un lado porque estábamos en una competencia desigual. Pero hablando solamente de la etapa electoral, ¿no? Vamos a mirar todo lo que sucedió en la etapa de inscripción de candidaturas. Se inscribió por fuera de la norma a los candidatos oficialistas, como por ejemplo a quien lideró la lista de asambleístas en el sur de Quito, que tiene vínculos con medios de comunicación, misma razón por la cual se descalificó a Falqués de Machala hace 2 años, ¿no? Entonces, en unos casos, cuando se aplica la ley de esa manera, ¿qué nos queda por concluir? Es que hay favoritismo con unos y que a otros se les pretende impedir que participen. Y no se aplica la ley y un principio básico de imparcialidad que debe tener un organismo electoral. Pero luego ya mirando la etapa misma, para no hacer larga la exposición, primero decidieron, por ejemplo, no sacar el tercer ejemplar del acta de escrutinio, que era la que tenía que publicarse en el lugar donde funcionan las juntas receptoras del voto.
Y ha pretendido Juan Pablo Pozo engañarnos diciendo que con el resumen de resultados, que es un documento diferente, que no tiene la misma cantidad de datos y seguridades que tiene el acta, ha pretendido decirnos que con eso se subsanaba. Nunca se subsana un hecho legal. Un funcionario público está obligado a cumplirlo, no a interpretarlo. Entonces, no lo hizo. Allí uno se pregunta, ¿qué esconden? Porque ese ejemplar del acta es el único que físicamente podían manipularlos, tener acceso físicamente las organizaciones políticas como para decir, a ver, efectivamente es esto el resultado que en el ejemplar número 2 tiene que ser procesado por parte de las juntas provinciales electorales. Luego de ello, tuvimos que el acta 2 que sirve para el escrutinio le entregaron a un funcionario que no tiene competencia para que mutile los sobres, los abra todas las seguridades y que siendo un funcionario sin autoridad alguna, sea el que haga el escrutinio realmente, para luego decirnos que una vez procesado el 90%, de manera automática lo que son resultados provisionales los convirtieron en resultados definitivos, dejando en total indefensión a las organizaciones políticas, tanto en primera vuelta como en la segunda, a Creo Suma, en que puedan reaccionar dentro de las audiencias públicas, que es el sitio donde se tiene que hacer el escrutinio. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué esa necesidad de velocidad y de acelerar y de esconder el acta, ¿no? Entonces, con toda esa serie de ilegalidades que existen alrededor del proceso, de todo el proceso, porque lo atraviesan todo, y lo que ayer hace Juan Pablo Pozo ya es el cumbre, la cereza que le pone al pastel de las ilegalidades en este proceso electoral, porque proclama resultados por fuera de audiencia nacional. Hay norma expresa en el Código de la Democracia, en donde dice que la Audiencia Nacional de Escrutinio, que tiene por obligación recabar todas las actas de las provincias, del escrutinio que ya se hicieron en las provincias, tiene que ser conocido por la máxima autoridad, en este caso el Consejo Nacional Electoral, pero esa audiencia no puede instalarse antes de 3 días después, contados después del día de la elección, o sea, mañana recién tiene que instalarse, y allí es donde tienen que actuar los delegados nacionales, en este caso de Creo Suma, para decir, hay esta cantidad de irregularidades, y por lo tanto, o si no las hay, no reclamar, ¿no? Eso es una cosa potestativa. Aceptar y felicitar al presidente electo. Pero solamente después de eso puede proclamar resultados. Y no solo llega hasta allí el tema. Después de esa proclamación de resultados, esos no son los definitivos y no están en firme. Porque hay lugar a los recursos electorales que también están establecidos en la ley. Entonces, el día de ayer, Juan Pablo Pozo sorprende con esto, y lo que está haciendo es maniatarle a Creo Suma e impedirle que ejerza sus derechos. Por todo esto, conclusión, ¿qué esconden? ¿Qué esconden? Solamente es la pregunta, ¿qué pretenden? ¿No? Nos ha dicho Gustavo y Marlon Puertas que esta duda puede ir creciendo además. Claro. Y podría convertirse en certeza. Además, esto es suficiente como para exigirle al CNE que vuelva a hacer el escrutinio. Y hay norma legal que lo sustenta. ¿Sí? Suficiente. Toda esta serie de violaciones al procedimiento, si nosotros estuviésemos en un Estado de Derecho, yo lo dije ayer en una notita que puse en mi Facebook, en este momento, si viviéramos en Estado de Derecho, el Consejo Nacional Electoral en pleno estaría destituido, salvo Nubia Villasís. ¿Se dieron cuenta que no estuvo Nubia Villasís en la foto, en la rueda de prensa? Estuvo Luz Aro en lugar de ella. Lamentablemente Luz Aro, que proviene del movimiento de mujeres y que ahora nos avergüenza su presencia en el CNE, ¿no? Y luego de ello, nosotros tenemos que mirar el otro lado. ¿Qué le podrían destituir, por ejemplo, ya al Consejo Nacional Electoral? Bueno, en base a las normas, pues está incumpliendo la ley, ¿no? Si, ¿qué es lo que debería proceder? Una queja ante el Tribunal Contencioso Electoral que debería plantearla Guillermo Lazo. Sabemos lo que el Tribunal Contencioso Electoral va a decir, porque en eso se ha sustentado este nivel de arbitrariedad y de autoritarismo que vivimos, en que todos están cooptados, 100%, unanimidad total, no admiten el disenso ni de uno, ni siquiera que les mire las costuras desde adentro uno, pero debería presentar por este hecho una queja, y no solo por todo lo que ha sucedido a lo largo del proceso. Y si tuviésemos un Tribunal Contencioso Electoral que actúa en derecho, debería destituirlos. Y luego
incluso debería pensarse en acciones penales, ¿no? Yo digo, aquí lo han hecho todo tan bien que el Código Penal lo reformaron de tal manera que bajaron los niveles de responsabilidad de los funcionarios públicos, pero en otro país donde funciona el Estado de Derecho estuvieran hasta penalmente procesados. Ahora, ese es un nivel de las cosas. Ya. En el otro nivel donde se habla efectivamente de la otra forma de hacer fraude en donde se manipulen los datos, yo allí estoy de acuerdo con estas expresiones ya de varias gente que lo ha dicho, entre esas del alcalde de Guayaquil, en el sentido de que eso le corresponde a Creo. Ya. Si Creo ha recabado todos los datos, lo que tiene que hacer es comparar los datos que tiene de los resúmenes de resultados que son objeto de las objeto de la producto, ¿no? del conteo en las juntas receptoras del voto, y comparar con los datos oficiales. Y en donde encuentre diferencia, es suficiente prueba para que den lugar a que se recontee o para que se vuelvan a revisar las actas. Y este argumento que dice, perdón, un ratico nomás, este argumento que dice, no lo hicieron en las provincias, así es que a nivel nacional no pueden. Bueno, yo desconozco, ¿no? Ya. Si lo hicieron en las provincias, y nosotros hemos dicho que deberían hacerlo en las provincias. Entiendo que tienen tiempo hasta el día de hoy, porque hasta anteayer les notificaron y por lo tanto el plazo es de 2 días para objetar esos resultados. Lo deberían hacer hasta hoy. Independientemente de lo que hagan en las provincias o no, por tratarse de una elección nacional, puede también plantearse los recursos ante el CNE. Pero fíjese que ahí es lo gravísimo. ¿Sobre qué, pues? Si el día de ayer, lo que hace Juan Pablo Pozo y el CNE, lo hacen sin resolución alguna. ¿Contra qué resolución interpone un recurso para objetar, para impugnar lo que hicieron el día de ayer? Además, proclamar prácticamente resultados sin haber concluido el escrutinio, si lo dijo, con el 99.65%, y el resto, y además declaró irreversible, ¿no? Realmente es gravísimo lo que hace el CNE. Entonces yo creo que tenemos que tratar este proceso electoral en esos 2 niveles, y si es que el día de hoy el binomio Lasso-Páez demuestra con documentos, yo también tengo allí una presunción. El CNE, por más documentadamente que se le digan las cosas, igual no dan paso. Allí sería necesaria la movilización. Si es que el día de hoy nos demuestran que hay diferencias sustantivas o diferencias que ameriten que se vuelvan a contar al menos las actas, porque me parece muy complicado abrir todas las urnas, en las actas es donde deberían basarse, allí el Ecuador debería movilizarse para decir aquí hubo manipulación de datos, ¿no? Gustavo, aquí hay ya un análisis, digamos, jurídico, con normas, y además señalando lo que el presidente del Consejo Nacional Electoral, la reacción que debería ser entonces del Consejo y también de los actores políticos. Yo creo que de absoluta responsabilidad. Miren, aquí lo que ha ocurrido desde el análisis jurídico, desde lo político, un seguimiento del proceso antes, durante y después, inmediatamente, de lo que ha venido pasando en términos de estas elecciones, es la configuración de un crimen perfecto. ¿A qué me refiero con eso? Pero dicen que el crimen perfecto no hay. No, ¿sabe ¿Y cuál esto es? También podría demostrar eso o no? ¿Sabe cuál es el crimen perfecto según la literatura policíaca? Cuando el que va a cometer el delito conoce tan bien a la persona a la que le va a afectar, y esa persona sabe lo que le puede pasar y no se cuida. Esto fue una guerra avisada que está cobrando víctimas. Me parece que no solamente hay que reconocer, en el peor sentido de la expresión, la habilidad con que se han movido todos estos procedimientos, cómo se han configurado todos los escenarios para que se produzca este escenario de inestabilidad, de incertidumbre, de cuestionamientos en el que nos estamos moviendo por parte del oficialismo, si es que todo esto llega a comprobarse debidamente, sino que hay también un nivel de irresponsabilidad de los otros actores, y fundamentalmente ya en este caso en la segunda vuelta del binomio de Creo. Ellos no pueden decir que no sabían lo que podía haber pasado.
cuando inicialmente nosotros señalamos que esto no ocurrió en la última semana, sino que es el resultado de todo un proceso durante meses que se vino desarrollando, que vino advirtiendo lo que podría haber ocurrido. No hubo la reacción adecuada ni el manejo de los tiempos políticos adecuados. Si sabían, si se presumía, si había la sospecha de que cualquier irregularidad podía haberse cometido en el Consejo Nacional Electoral, ¿qué se hizo alrededor? No se tomaron, efectivamente, no se tomaron esas precauciones. Se esperó a ver si nos unimos, si no nos unimos, si vamos con gente de Quito, si vamos con gente de Guayaquil, ya se cayó la unidad. No, yo prefiero ir solo, yo no quiero dialogar. No hubo una estrategia política, una estrategia de comunicación, una estrategia jurídica que sea capaz de posicionar esa duda, esa sospecha, más allá de los linderos de la coyuntura inmediata. Aquí se dio el lujo de venir a visitarnos la inefable presidenta del organismo electoral de Venezuela, esta señora Tibisay Lucena, para ver cómo estaba desarrollándose el proceso electoral aquí. Era como que eso resulta como pedirle un certificado de honorabilidad a la mamalucha. Y aquí no pasó nada. ¿Y le aceptaron el certificado? Aparentemente sí, pues porque finalmente llegamos ahora a lamentarnos y a decir, miren lo que ha pasado, miren todo lo que ha ocurrido. Y este no es un problema de que Lasso y Páez perdieron las elecciones, de que a ellos les robaron los votos. Este es un problema de país. Claro. Tanto la gente de Alianza País, los ecuatorianos que votaron por ese binomio, que creen que el señor Moreno puede, como presidente electo, va a tener un estilo de gobierno distinto al del presidente saliente, que va a poder reencauzar la economía, la sociedad, la política, en términos de mayor armonía, de mayor seriedad, menos canto, menos relajo, menos abuso, que va a ser una persona que efectivamente cumpla su ofrecimiento de tender la mano, tanto ellos cuanto la oposición. Y todos somos, y los ecuatorianos, fundamentalmente los ecuatorianos, los millones de ecuatorianos, necesitamos ese respiro democrático, institucional, para poder trabajar en paz, para poder vivir en paz. Entonces hay una responsabilidad también que aquí fue eludida olímpicamente por la candidatura que ahora está impugnando esta situación. Y yo no soy muy optimista en el sentido de que esto pueda finalmente conducir a que ese binomio, el binomio de la oposición, pueda posicionar una situación distinta. Porque políticamente la gente se desgasta, no es... exactamente, ya hemos pasado, si ustedes y los radioescuchas se ponen a pensar, 2 años de una inestabilidad ya en la calle. Bastante fuerte. Ya ha comenzado. Exactamente, entonces estas cosas... Pero eso no le hace bien tampoco si le proclaman al licenciado Moreno. Por supuesto, porque él entra con como decíamos al inicio, con una situación de inestabilidad política, con una dificultad para poder negociar en la Asamblea y fuera de la Asamblea con la oposición, si es que él efectivamente es consecuente y entiende que este país no lo hace el 51% de personas que el Consejo Nacional Electoral dice que de manera irreversible votaron por él, sino que este país lo hacemos todos. Marlon, entonces, claro, lo que Gustavo dice es no se tomaron las precauciones, ¿no? Y yo me preguntaría, ¿hay cómo tomar precauciones cuando están cooptados todos los poderes? ¿Se puede trabajar para cuidar algunos espacios? ¿Los recursos del Estado o con los recursos del Estado se pueden pelear desde, así sea el otro candidato que tenga recursos? Sí, Francisco, yo creo que sí se puede. Yo creo que se pudieron tomar medidas, sobre todo de transparencia, lo que dije hace un momento. O sea, yo creo que se pudo haber tenido un sistema, no digo similar al del CNE, pero un poco más efectivo del tema del conteo. Que ayude a recoger... Y sobre todo, aquí es un asunto de tiempos. O sea, hoy día, creo, tiene la última oportunidad, creo yo, y lo va a hacer, entiendo, en la mañana, Guillermo Lasso, de presentar las pruebas de las irregularidades que denuncian, que sustentan que hubo fraude. Pero estamos miércoles. Lo que hubiese sido ideal es que esto ocurra el lunes, o tal vez la misma noche del día domingo. Lo que nos dice la doctora Solanda Goyes, no, pues hay que esperar también algunos hechos jurídicos para presentarlo. No, públicamente. Estamos hablando que esto también es un tema político. Es un tema de que la población... De posicionar los hechos. Así es. Incluso fuera del país. Claro. Exactamente. Diplomáticamente hablando. Sí, aparte de lo jurídico, estamos hablando de que el país necesitaba tener las pruebas y convencerse de lo que se estaba denunciando.
Y lo que vimos en la noche del domingo fue al señor César Monge, presidente del CNE, con un acta denunciando que en una mesa, en Ambato, en una mesa se le robaron 40 votos a Guillermo Lazo. O sea, se le quitaron a Lazo y se le pusieron a Lenin. Y eso provocó que la ciudadanía salga porque siente que esa muestra es suficiente o no. No, es insuficiente, es insuficiente. O sea, se supone que Creo tenía un delegado en cada mesa, tenía 40,000 delegados. Que habían hecho el 93% de las mesas decían que habían cubierto, ¿no? 93, bueno, es una cifra importantísima. Es una cifra muy importante como para que el delegado diga, en ese momento, la noche del día domingo, aquí pasó esto, exactamente, y que eso salga en el día lunes también a decirlo. Estamos miércoles, se ha perdido tiempo, y por eso digo, y ojalá lo hayan utilizado en recolectar las pruebas, y que estas el día de hoy sean lo suficientemente contundentes para que se demuestre que en efecto han ocurrido cosas que tienen que volverse a contar los votos, irregularidades que hay que solventar, acudir luego a las instancias jurídicas. Entonces, ahí sí también nos quedó debiendo, en efecto, yo sí creo que nos quedó debiendo porque pudieron haber tomado medidas de transparencia. Digo, ahora debería ser hasta sencillo, me imagino, montar eso públicamente en Internet. ¿No será que el único partido que tiene una estructura así es Alianza País y esta reconstitución de las fuerzas políticas todavía no termina de cuajar y no hay pues organizaciones, Marlon? Bueno, creo, el movimiento tuvo que haberlo hecho por su cuenta. Ya. No podía confiarse en lo que le dijo Jaime Nebot, que yo le voy a ayudar también al tema de control electoral, que ya vemos que no ha pasado. Y no ha pasado pues, ya por distintos factores. Creo, o sea, se jactan de que tienen una estructura nacional, de que son un movimiento organizado, de que tenían los voluntarios. Entonces debieron haber hecho el siguiente paso. ¿Cómo vamos a transparentar nosotros los resultados para que la gente se dé cuenta que sus votos están ahí y que la gente vaya sumando y vaya viendo si tienen coherencia o no los resultados que presenta el Consejo Nacional Electoral? Doctora Solanda Goyes, entonces, ¿qué nos espera? Bueno, ¿Qué debemos esperar sería? A ver, yo creo que de derecho hay que hacer seguir todas las instancias que establece la ley. Creo tiene que interponer todos los recursos que corresponden, las reclamaciones, seguir los pasos que la ley establece, porque del otro lado nosotros sabemos que es un organismo acostumbrado a violentar las normas, pero eso no quita que el otro actor tenga que recurrir a lo único que le ampara, que es la ley. Y en caso de que se le niegue esos derechos, tiene suficiente argumento incluso para las denuncias internacionales. En todo caso, yo sí quisiera también hacer un análisis un poco en la línea de Gustavo y de Marlon, en el sentido de decir que se sabía el organismo electoral que teníamos, sabemos cómo funciona, ¿no? Yo no creo que Alianza País sea un partido organizado, también es un grupo de amigos y nada más, pero me parece que las organizaciones políticas les faltó seriedad para prever todo este tipo de cosas y prepararse sin que eso signifique que garanticemos que el organismo electoral iba a cambiar, pero sí se le dificultaba muchísimas cosas. ¿Cómo puede ser que ninguna de las organizaciones políticas, y eso lo ha dicho el propio Consejo Nacional Electoral, no reclamaron sobre los hechos que estaban haciéndose a tiempo, violando las normas sobre el proceso electoral, que desconocían ese tipo de cosas cuando es elemental que si se está haciendo política, si se es parte de un partido político, se tiene que tener clarísimo cuáles son las reglas del juego que están básicamente en el Código de la Democracia. Entonces allí me parece, yo voy a hacer aquí alusión a lo que hace un año se les planteó, se les dijo, los procesos de unidad política en el Ecuador son complicados, difíciles, pero al menos respecto del control electoral deberían juntarse, acuerdo, ¿sí? ¿no? Hace un año se les presentó una propuesta, deberían juntarse porque, ojo, hay que decir que pensó que recoger 40,000 actas es control electoral y el control electoral tiene 3 patas en donde falla una, le falla el resto, ¿no? Que es una política, una técnica y una jurídica, ¿no? Pero eso tenía que haberse hecho desde la parte inicial del proceso. Y bueno, ahora no nos queda sino esperar a ver lo que nos dicen los resultados, porque efectivamente, aun cuando se tiene un plazo,
hubiese sido bueno que nos presenten los datos de las diferencias numéricas a tiempo, ¿no? Eso debió haber estado en la noche del mismo domingo. Hay sistemas como para procesar los datos y no los hemos tenido. Entonces, creo yo que hay que puntualizar realmente las responsabilidades de los unos, de los otros y mirar a futuro. Yo veo bastante complicado que el CNE vaya a ceder. Creo que cualquier reclamación, por mucho sustento que tenga, por la forma como actúan, no la va a dejar pasar. Entonces, lo que hay que hacer es, obviamente, pero hay tenemos que evidenciar que no. Pero por supuesto, tiene que quedar absolutamente dicho cada uno de los temas y adicionalmente, eso es un problema de ilegitimidad del próximo gobernante si es que terminan poniéndole a Lenín Moreno de presidente y de una ilegitimidad que tiene que además anunciarse a nivel internacional. No se puede decir, la OEA comete un gravísimo error convalidando unos datos que son producto de la violación sistemática de las normas. Entonces, es como si la Carta Americana se violase todos los días y ellos dijeran, sí, gracias, todo está bien. Entonces, allí la OEA conoce las irregularidades porque se ha reunido con actores aquí donde se les ha demostrado las irregularidades. Entonces, no puede, este juego en donde se convalida los datos del CNE es bastante sospechoso también. ¿Qué pasa con la OEA, no? Yo quiero agradecerles a ustedes, han estado con nosotros la doctora Solanda Goyes, el doctor Gustavo Ich y el licenciado Marlon Puertas, como dice Gonzalo, buscando la verdad y esperemos que esta pueda clarificarse, ¿no? Enseguida volvemos ya con el doctor Patricio Zuquilanda y el coronel Luis Hernández para tratar el tema de Venezuela. Nuevamente, gracias a ustedes. No es solo un concurso.